final recabaremos las más importantes que hagáis vosotros por el chat. Así que sin más preámbulos, voy a empezar con la primera pregunta dirigida a Margarita López y a todos, claro, pero voy a empezar a todas, perdón, el lenguaje de género inclusivo, que no se me olvide, que es muy importante en el Día del Trabajo Social. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Y bueno, en estos tiempos tan difíciles que habéis vivido, porque repito, las trabajadoras sociales, se habla de los sanitarios que por supuesto nos quitamos el sombrero, pero es verdad que las trabajadoras han vivido momentos muy duros con personas mayores, con las familias, muchas veces teniendo personas de exclusión social que no venían ni siquiera con mascarilla, con los protocolos, con lo cual ha sido muy duro. Pero especialmente empezamos por Margarita porque yo creo que los mayores han sido los grandes perdedores de esta triste batalla y se ha demostrado cómo los mayores, desgraciadamente, son muy importantes, pero a ver, no tenían la importancia o no se le daba a la sociedad que tenían que tener. Y creo que merecen todo el homenaje. Con lo cual, la pregunta va a todos, a todas, pero empiezo por Margarita porque ella trabaja en el ámbito mayores. Cuéntanos brevemente cuál ha sido tu trabajo realizado en este tiempo de crisis, en qué ha consistido y, sobre todo, qué dificultades se han presentado. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, y sin alargarme, agradecer que en nombre de los trabajadores sociales que nos dedicamos al trabajo con mayores, nos dé la oportunidad de estar en esta mesa y con tanta gente viéndonos y escuchándonos. Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de trabajar con mayores en situación de exclusión social, que no es lo mismo que trabajar con mayores en situación de dependencia. El perfil de nuestros mayores es mayores de 60 años, totalmente autónomos e independientes y que además no tienen grado de dependencia. Son personas con unas historias de vida complicadas, muchas personas procedentes o derivadas porque ya son mayores desde albergues o personas que han tenido una trayectoria sin hogar y que se encuentran en una residencia de puertas abiertas con plena libertad hasta la pandemia, que podían pasar el día fuera y volver para dormir. ¿Y cómo lo hemos vivido? Pues con mucho miedo, con mucha incertidumbre y con mucha preocupación. Preocupación bilateral, sabiendo y siendo muy conscientes de que como entrara el virus en la residencia, pues se provocaba una pequeña epidemia. Y entonces eso era también un alto grado de responsabilidad. Nuestro trabajo ha vuelto al trabajo de base del trabajo social. Hemos vuelto a retomar las funciones básicas: acompañamiento, apoyo en la soledad, gestionar, organizar la cobertura de necesidades primarias, como es compras, tabaco, visitas al médico, porque ha habido un momento en todas las fases, dependiendo de la fase en la que nos encontrábamos, había confinamientos, con lo que no podían salir de las habitaciones, había momentos en los que podían acceder a espacios comunes por turnos, y eso en personas que han sido toda la vida personas autónomas, libres, independientes, pues ha sido unos momentos muy conflictivos y en los que los propios mayores han demostrado su gran capacidad de resiliencia y su gran capacidad de adaptación a las normas. Muy bien. Gracias. Pues Tamara, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trabajo, el trabajo realizado en este tiempo de pandemia y de crisis con el colectivo de trabajo. Pues yo actualmente trabajo con asilo, con personas solicitantes de asilo o refugiadas, pero mi experiencia más impactante, por decirlo así, relacionada con la crisis fue montar el dispositivo de emergencia para personas sin hogar en Torremolinos, en Inturjoven, junto con el Ayuntamiento de Málaga y con Cáritas, y llevar la dirección del centro y montarlo prácticamente en 24 o 48 horas. Entonces, bueno, un poco lo que se me ocurría plantear es que las trabajadoras sociales estamos acostumbradas a trabajar y gestionar la crisis y que eso ya nos da herramientas pues, para afrontar una situación como esta, salvando la diferencia de que ahora estamos ante algo generalizado que da unas características muy específicas, ¿no? Luego, montar eso formando parte de una entidad que está acostumbrada a trabajar en la emergencia
también me daba un plus de poder sobrellevar la situación, ¿no? Creo que ahí con Cruz Roja podía llevar una ventaja ante montar un dispositivo, ¿no? de ese calibre y con tanta rapidez, ¿no? Pero sí que como reto, como dificultades que pienso ahora, ¿no? Rebobinando a ese momento, se me ocurre que salieron a relucir, yo creo que para todas las trabajadoras sociales, aquellas cosas que aún estaban pendientes de pulir profesionalmente o de cuestionar profesionalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en el modelo de centros con muchísimas plazas. Quizás pues con la situación del COVID hemos visto lo difícil que es de gestionar una circunstancia como esta en centros grandes. Pero yo creo que la intervención social del día a día, el trabajo social en un momento que no es pandémico, también es compleja con ese tipo de modelos, ¿no? Lo que quiero decir es que cosas que anteriormente estaban pendientes de cuestionar o de repensar, pues quizás no, esta situación de crisis nos sigue dando pistas de qué cosas pueden cambiarse o no funcionan del todo, no son garantistas, ¿no? Como reto se me ocurría que a veces veía más preocupación por hacer una atención en cuanto a cantidad y abordar para atender a muchísimas personas más que de calidad y la dificultad o el reto que entraña hacer una atención de calidad en una circunstancia tan compleja. Entonces, bueno, un poco eso, el reto de las cuestiones que creo que ya deberíamos haber repensado antes y que en momentos de crisis como estos, pues te dan que debatir como profesionales, ¿no? Por ejemplo, leía una investigación recientemente que a nivel de la intervención de calidad que se ha dado a personas mayores ha sido mejor en las residencias de menores de 25 plazas, ¿no? Eso ya nos da pistas de la dificultad que entraña espacios grandes con personas de realidades muy diversas, ¿no? En el sinhogarismo esto sucede porque nosotros nos encontramos alojando a personas que venían desde situaciones de violencia de género hasta mujeres víctimas de violencia de género, maltratadores, personas con consumo de tóxicos activas, personas con salud mental o con ambas dos últimas juntas, ¿no? Patología dual. Entonces, esa intervención se hizo en ese momento, una situación de crisis y puede suceder, pero también una realidad cotidiana en un centro de alojamiento para personas sin hogar. Entonces, es algo que puede ser interesante repensar y que el COVID quizás nos ha puesto en alerta, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a pasar a Elizabeth Rodríguez, Servicio Social. Bueno, los ámbitos más generales, Servicios de Ley y Salud. Vamos a empezar con Servicios Sociales. Elizabeth Rodríguez. Gracias, Luis. Lo primero, bueno, agradecer la invitación del Colegio Profesional en el Día del Trabajo Social, que nos da la oportunidad de dar voz a estas experiencias que hemos tenido y, bueno, hacer eso, un poco de altavoz de nuestra vivencia. Tú planteabas un poco el trabajo que hemos desarrollado en este momento durante la pandemia. Bueno, pues ha sido todo multiplicado a la carga que ya de trabajo que normalmente se hace ya en servicios sociales comunitarios. Y bueno, pues hemos desarrollado todos los programas desde Diputación de Málaga. Yo creo que hemos tenido una ventaja respecto a otros compañeros de servicios sociales comunitarios. Nosotros, como andamos siempre por los pueblos y no tenemos nunca o casi nunca un despacho fijo, pues tenemos móvil corporativo y un portátil que nos ha permitido desde el minuto uno seguir trabajando, ¿no? Y en contacto con los compañeros, con la ciudadanía. Entonces se pudo hacer esa intervención inmediata. Luego es cierto que claro, al no haber protocolos de emergencia, al contrario de lo que planteaba Tamara, ¿no? Que Cruz Roja se sitúa en la emergencia y
y enseguida, bueno, pues monta un dispositivo. Realmente las administraciones públicas sabemos que no se caracterizan por la respuesta rápida, inmediata y eficaz, porque muchas veces no se dotan de los protocolos para estas situaciones, ¿no? Ayer en la mesa política se evidenciaba precisamente eso. Entonces, claro, la carencia principal es esa primera organización y sobre todo cómo le dar la respuesta más inmediata a la población. Lo primero que se evidenció es esa falta, ¿no?, del trabajo en red, ¿no?, de echar de menos esa red, porque como no existe ese trabajo comunitario, pues organizarse en la comunidad es muy, muy difícil desde los comunitarios. Yo tengo que decir que afortunadamente con mi compañera, que somos dos UTS en la zona, Campillos 1 y 2, que es donde trabajamos nosotras, mi compañera Isabel Cuenca, pues, y yo, y las compañeras de la trabajadora social de salud, la trabajadora social de Cruz Roja de zona, las concejalas del ayuntamiento, ya habíamos empezado a trabajar a finales del año 2019 en un grupo de coordinación, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, pues ya teníamos un grupo anterior a ese momento de crisis. Entonces, nos ayudó mucho a poder coordinarnos con las fuerzas de seguridad, coordinarnos con los otros compañeros. Entonces, se pudo atender mejor a la población. Y también hay que destacar que mientras, bueno, hubo compañeros que estuvimos trabajando en teletrabajo, el esfuerzo que hicieron ciertos compañeros que estuvieron presenciales todo el tiempo. Entonces, nunca han dejado de estar presentes los servicios sociales comunitarios en nuestra provincia. Siempre ha habido presencialidad. Entonces, es importante porque siempre hemos contado con ese apoyo, esa cercanía, y lo que hemos tenido que ir montando es esa organización, esos protocolos inexistentes para poder trabajar en red. Y bueno, básicamente quería comentar eso, ¿no? Que si algo nos ha enseñado esta pandemia es esa importancia del trabajo en red. Muy bien, pues finalizamos con salud, con Ana Rubio. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como han hecho mis compañeras, agradecer a la organización esta invitación y esta oportunidad para poner voz desde lo profesional, desde el día a día, desde el desempeño, que bueno, es lo que traduce un poco la realidad de nuestra profesión, ¿no?, desde los distintos ámbitos. Como ya ha dicho bien Luis, yo me sitúo en el ámbito de la salud, en el ámbito en el nivel especializado, trabajo en un hospital, agencia sanitaria. Y bueno, ¿qué os puedo decir de lo que ha significado para el sistema sanitario, el mundo sanitario, esta pandemia? Ha sido pues un revulsivo que ha puesto boca abajo todo el sistema sanitario, todos los servicios, todas las prestaciones. Los hemos vivido todos los profesionales de este ámbito con mucha angustia, con mucha incertidumbre, con muchas dificultades, pero es verdad que aunque con todas las deficiencias reconocidas del sistema sanitario público y con todas sus ventajas, no hay comparación con la situación del sistema público de protección social y de servicios sociales, tengo que decirlo. Es decir, la oferta de servicios, la capacidad de reorganización, las posibilidades de ofrecer otra manera de trabajar, de cubrir esas necesidades del ámbito sanitario, no las hemos tenido desde el sistema de protección social. Cierto es, y recojo lo que han dicho mis compañeras, que los trabajadores sociales hemos vuelto a las funciones básicas. Se ha puesto de manifiesto que somos profesionales esenciales porque hemos hecho falta, porque han contado con nosotros,
Pero de nuevo, nuestra intervención es el acompañamiento, la relación de ayuda, el promover los recursos personales, sociales de la comunidad, de los entornos, para que las personas puedan ayudarse a sí mismas. Una cuestión que a mí me ha sobrepasado es pues todo este mare magnum, esta lluvia de decretos, normativas que a nivel sanitario han ido circulando de forma muy fluida, quizás porque estoy en el sistema, ¿no? Y están llegando, pero imaginaros lo que es un hospital que tiene un ámbito de influencia de trabajo, como es en el caso del Hospital Costa del Sol, que además trabaja con diferentes localidades, diferentes entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, cada una con su realidad, con su política particular. Y bueno, ¿qué se nos pedía o qué se me pedía como trabajadora social de la empresa sanitaria? Bueno, a mí, a mis compañeras, ¿no? Hablo por todas. Pues se nos pedía agilidad en la articulación de canales de derivación de las problemáticas sociales que sabéis que nos llegan a los hospitales, articulación de recursos, estar al tanto de qué hace cada localidad, qué recursos se ofrecen desde la ONG, y sinceramente ha sido una tarea pues ardua, costosa, intensa, y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Es verdad que bueno, que hemos estado ahí, y bueno, insistir en eso, ¿no? En que esta situación ha puesto de manifiesto esa disparidad de desarrollo y de cobertura de acceso al sistema de protección social, que ha puesto en valor de nuevo la solidaridad de los ciudadanos, de las plataformas vecinales, de la familia, y que ha puesto también de manifiesto las carencias del sistema público de protección. No puede pasar que personas que están en situaciones de... Porque la salud y los problemas sociales no son cosas que están fragmentadas, que van de la mano, son la misma cosa. Es decir, los problemas de salud no se desvinculan de los problemas sociales y viceversa. Cuando hay una situación de vulnerabilidad social y no se consigue optimizar esas situaciones, la persona, la familia, la sociedad termina enfermando, y muchas veces llegan a los hospitales por la puerta personas que no tenían que estar en el hospital y que no pueden salir porque no hay una respuesta de la administración, del ente, de la administración pública inmediata. No existe. Y esas personas quedan en otros recursos que no son los adecuados, traduciéndose en una ineficiencia del sistema para dar respuesta a esa cobertura de necesidades. Realmente hemos pasado situaciones muy, muy críticas y muy malas porque hemos necesitado las camas de los hospitales para los pacientes COVID, que a veces han ingresado matrimonios de la mano y familias enteras, que igual a lo mejor no tendrían que estar en un hospital, pero no podían estar en ningún otro sitio, porque no había alternativa social. Por mucho que hemos intentado dar respuesta, nos hemos quedado en respuestas posibles muy tradicionales, muy del entorno, pero institucionales muy pocas. Pero bueno, es lo que tenemos, y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar para pensar en hacia dónde queremos caminar y qué cuestiones son las que tenemos que resolver. Muy bien, gracias, Ana. Ha quedado claro que, por un lado, el trabajo social vuelve a las funciones básicas, que hay una gran disparidad, ¿no?, en vuestros planteamientos a modo de síntesis en los distintos ámbitos. De hecho, nos han apuntado en el chat algunas compañeras trabajadoras sociales que hay, por ejemplo, creo que en capitales como Ayuntamiento de Málaga ni siquiera han contado con dispositivos tecnológicos, ni teniendo que utilizar los suyos propios, con lo cual el trabajador social, una vez más, ha vuelto a eso, al clásico de que somos nuestro mejor propio recurso, ¿no?, muchas veces cuando no tenemos otros. Pero bueno, demuestra la heroicidad y la capacidad que tiene de respuesta al trabajo social ante situaciones de crisis y situaciones sobre todo como esta de emergencia, ¿no? Vale, la siguiente, había un apunte de esta pregunta, la siguiente, pero bueno, en cierta medida se ha respondido, con lo cual la voy a hacer en genérico por si alguien quiere puntualizar, porque la siguiente pregunta era ¿qué ha resultado más difícil? Pero yo creo que más o menos todas lo habéis indicado, pero si alguien quiere puntualizar
algo aquí que no haya dicho, porque sí he oído que, por ejemplo, Elizabeth lo ha comentado, también lo ha comentado Tamara, ¿no? Gómez. Pero bueno, no sé si alguien quiere puntualizar algo de lo que le ha resultado más difícil o más complejo en todo este proceso. Bueno, yo sí me gustaría decir un poco, porque también lo comentaba Ana, la parte bueno, respecto de la gestión de recursos, yo ya había comentado la dificultad y lo poco ágil que es en demasiadas ocasiones la administración, pero era precisamente eso, ¿no? Que para gestionar recursos tú necesitas un registro físico donde, o sea, recoger, tramitar una solicitud, no puedes tramitar una renta mínima, no puedes tramitar ayudas. Entonces, claro, estaba desmontado todo el operativo administrativo. Entonces sí que fue en un principio, fue todo muy básico respecto a la ayuda más inmediata, es decir, de alimentos, de cubrir necesidades totalmente básicas y de solidaridad vecinal y de las entidades cercanas a la población. Perfecto. ¿Alguien quiere puntualizar algo a este respecto? Vale. Bueno, yo creo que más o menos la había indicado casi toda, ¿no? Perfecto. Pues vamos a comentar la siguiente pregunta, que es un poco, bueno, aunque en cierta medida también se ha respondido y también se habló dilatadamente ayer, pero bueno, ¿creéis que realmente, porque es verdad que el tema ha estado en los medios de comunicación en la vanguardia todos los días, creo que estamos infoxicados, ¿no?, de tanta información de COVID, pero bueno, es cierto que los políticos han hablado mucho de ello, los medios de comunicación, pero hay una cierta sensación, ¿no?, en la ciudadanía de que las administraciones no siempre han estado a la altura de estas circunstancias. Con lo cual, la pregunta dirigida en este caso, vamos a empezar con la administración, que en este caso, bueno, quien más lo representa son los comunitarios, ¿no?, que sería Elizabeth Rodríguez. ¿Creéis que las administraciones os han dado el apoyo suficiente? ¿Habéis sentido el apoyo necesario, ¿no?, de la administración para hacer frente a una situación como esta? Mira, en esto voy a leer un poco, porque sí que quería decir las cosas que quería decir sobre esto precisamente, ¿no? Que la pandemia lo que ha venido a evidenciar más, si cabe, ¿no?, las carencias que ya tiene el sistema de servicios sociales de los últimos años, ¿no? Cada vez menos sistemas y más una sumatoria de programas, recursos, pero que no están ensamblados entre ellos, ¿no? Como decía la compañera Ana, realmente no hay una red, o sea, en salud se produce un problema, tienen que dar una alta hospitalaria y nosotros no estamos dando respuesta a que esa persona pueda volver al medio de una forma garantizada. Entonces, sigue sin poderse dar respuesta a la población. Claro, nosotros podemos diagnosticar las situaciones, trabajar la motivación de la ciudadanía, pero cuando se trata de que lleguen esos recursos, los recursos no valen, no son útiles a nuestra intervención profesional cuando llegan meses o incluso años después, con lo cual eso es ya, eso no, en un momento de pandemia lo que se evidencia es más si cabe, ¿no? Y lo que nos puede servir es de revulsivo, es decir, ¿no? Ayer se hablaba de repensar y seguimos, ¿no?, de decir, bueno, igual hay que parar y ver cómo está funcionando este sistema, ¿no? Y bueno, una de las cosas que también he evidenciado es la carga de trabajo, ¿no?, del trabajo de las profesionales y los profesionales que trabajamos en la administración, como en todas las entidades. Yo creo que el trabajo social, muchas veces tenemos sensación de siempre estar sobrecargados o sobrecargadas en el ámbito que trabajemos, ¿no?, no solo en la administración. Pero sí es verdad que en los últimos años ha aumentado el volumen de trabajo, la dispersión de nuestro trabajo, ¿no?, plantillas infradotadas, contrataciones temporales e intermitentes constantes que no da estabilidad al trabajo que se desarrolla. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo es posible o cómo damos explicación o cómo se puede desarrollar un trabajo eficaz cuando el 80% de la plantilla
es temporal, personal temporal. Entonces, no das continuidad a los programas, al trabajo, a la actividad que hay que desarrollar desde la administración. Bueno, podemos continuar con la administración, bueno, aunque soy casi toda administración, pero bueno, Ana Rubio, en el ámbito de la salud. Pues sí, yo un poco apoyando lo que acaba de decir la compañera, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la administración, el sistema de protección, el sistema público de protección social tiene dos grandes déficits y dos grandes escenarios o problemas que habría que abordar inmediatamente y ya si queremos que esto tenga sentido y vayamos hacia adelante. La primera cuestión es el tema de las ratios profesionales. Hay que bajar las ratios profesionales. Si queremos que los trabajadores sociales seamos referentes de los problemas sociales en el ámbito comunitario y en el ámbito de la salud, no puede ser que un trabajador social lleve una UTS con un monto de población pues, a la que no llega y que en salud un trabajador social de atención primaria esté atendiendo tres centros de servicios sociales a la misma vez. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque lo que genera es una impotencia y una incapacidad de abordar que al final termina quedando en que asumimos o abordamos lo que se nos demanda, porque no podemos estar en otros sitios, sino dando respuesta a las peticiones y a las demandas de las personas. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la burocracia. Creo que ayer, en la mesa de ayer salió como una conclusión y yo la tenía como un planteamiento que ni es mío nuevo ni es nuevo para ninguno de nosotros. Es decir, lo que no puede ser es que en pleno siglo XXI, que tú vas a pedir un crédito al banco y el banco ya sabe, bueno, hasta en qué te gasta el dinero el fin de semana, una administración para tramitar una solicitud de un recurso, tú tengas que hacer malabares que a veces es imposible, sobre todo con situaciones, vuelvo a repetir, de gran vulnerabilidad, de exclusión social, de falta de recursos económicos, de imposibilidades de desplazamiento, de no tener apoyo familiar. Un papel, oiga usted, dele al botón que usted tiene esa información. No me diga que como no le puede mandar ese papel, a esta persona no se le puede tramitar este recurso, porque mientras tanto, la persona, ¿qué hace? La persona, la familia, quien sea, ¿qué espera? Esto es algo que el relator de la ONU ha puesto de manifiesto en su informe que hizo el año pasado acerca de la situación de España, de las personas en situación de exclusión y de la pobreza. Es nuestro gran problema. No puede ser, bueno, por supuesto, el reconocimiento de la facultad de los trabajadores sociales para hacer dictámenes y prescribir recursos. Esto es necesario que lo pongamos en marcha ya. No digo, vamos a ver, la burocracia es necesaria. Esto es ya a modo de reflexión. Sí, porque garantiza, bueno, porque usted cumple unos determinados méritos, condiciones, justifica que yo le dé a usted o que yo resuelva en su favor un recurso, pero el sistema de protección social se tiene que dotar de un mecanismo de resolución de urgencia y emergencia del mismo tipo que lo tiene salud. Es decir, hay un profesional facultado que evalúa una situación de necesidad urgente y dictamina un recurso. Un señor que entra con un infarto por urgencia no se le pide el DNI, no se le pide la tarjeta sanitaria, se le atiende y cuando está estable y la persona ya puede responder, pues nos ocupamos del resto y ya veremos. Así funcionaría. Lo que no puede ser es lo contrario, porque no estamos dando respuesta. Y mi reflexión es que los tiempos que vienen muy complejos y muy complicados. Y si esto no se retoma y no se repiensa y no se replantea, vamos a tener muchos problemas sociales, muchas ineficiencias, ineficacias en todos los sistemas y los profesionales nos vamos a frustrar muchísimo. Entonces, bueno, un poco apostillar eso en relación a lo que ha dicho la compañera. Perfecto. Continuamos con la administración, los servicios especializados con Margarita López, que nos cuente en el ámbito mayores. Sí, yo siguiendo con las reflexiones que están haciendo las compañeras, yo creo que esto no afecta solamente a los mayores, sino es verdad a lo que estamos hablando del sistema de servicios sociales. Y siguiendo con lo que decía Ana Rubio, es que, claro, la diferencia con salud al sistema de servicios sociales es que salud sí se ha convertido en un derecho, mientras que el sistema de servicios sociales todavía
no se ha logrado asumir como un derecho. Creo que eso básicamente es por lo que no tenemos la capacidad prescriptora, porque yo creo que desde ayer ya lo estamos escuchando, ya lo escuchábamos mucho antes, pero cierto es básico. Y si yo me remonto a mis inicios, que son muchos, pero para otras personas tampoco son tantos, yo recuerdo que cuando teníamos que resolver recursos o hacer un análisis de las necesidades de la persona, nuestra valoración profesional contaba y era importante para luego el político de ese distrito, ¿vale? Cuando se gestionaban así los recursos. ¿Qué es lo que yo, sobre lo que yo reflexiono? A los trabajadores sociales nos han estandarizado y en realidad hoy, a la hora de ofertar recursos, tú los ofertas y se ajustan o no de una manera totalmente objetiva. Tan objetiva que solamente se están basando en hechos económicos. Económicos de solvencia en cuanto a ingresos, porque no se tienen en cuenta las deudas. Entonces, claro, nos han reducido tanto la labor profesional a la hora de poder valorar la necesidad, o sea, la aptitud o no para ese recurso a esa persona, que no tenemos capacidad de valoración. Da igual, no hay ningún epígrafe que pongas tú tu valoración que diga, independientemente de si esa persona cumple el criterio de recurso económico o no, como profesional valoras, retomando lo que decía Rubio, valoras que esa familia necesite ese recurso. Luego ya veremos. Una vez salga de la situación, ya hablamos y ya vemos. Entonces, eso es lo que yo creo que nos falta. Nos han institucionalizado tanto a los trabajadores sociales que nos hemos convertido en meros tramitadores, marcando con X la asignación o no de un recurso. Y yo creo que ese es el gran problema que hemos tenido los trabajadores sociales, que nos hemos institucionalizado y no hemos puesto en valor que, por suerte, vuelve a sonar la prescripción técnica facultativa, que nos dé ese punto de capacidad para decidir, porque somos expertos en análisis de necesidades sociales y somos expertos en la búsqueda de recursos. Y nos tienen que dar un trocito ahí a nosotros para que podamos decidir. ¿De acuerdo? Argumentando, haciendo una valoración, haciendo un diagnóstico social, haciendo un diagnóstico de la familia, bien, pero tenemos que tener esa capacidad. Y yo creo que es muy buen momento, nos hemos convertido en esenciales, suena lo de la prescripción, entonces muy buen momento para ponerlo encima de la mesa con los políticos y decir, venga, y ahora vamos a hacerlo realidad. Bueno, en ese un pequeño apunte, en la línea que acaba de indicar, precisamente en el chat, la gente que participa nos dice que la prescripción técnica es fundamental, una reivindicación en estos momentos. Mucho tiempo. Yo creo que todo esto tiene que servir para algo, ya está bien de promesa, porque en trabajo social las cosas que son reivindicaciones históricas siempre están de vanguardia porque muchas veces no se consiguen. Quiero decir, esto de prescripción técnica lo llevo escuchando más de una década, pero es que yo creo que esto necesita ya que se lleve a cabo, con lo cual lo han recogido también en las participantes. Por último, bueno, lógicamente Tamara Gómez también habrá trabajado con la administración en el ámbito de refugio de inmigrantes, nos puede contar su experiencia. He trabajado con la administración, sí. Y además estará en contacto diario, me imagino. Sí, sí. Bueno, la experiencia del albergue fue bastante con la administración y yo creo que los criterios fueron bastante dispares en cosas fundamentales, porque es cierto que a veces la administración está pensando en la inmediatez y el momento y nosotras en garantizar derechos a largo plazo. Entonces, eso a veces puede generar dificultades a la hora de trabajar conjuntamente. En la línea de lo que decía la compañera Margarita, me parece muy interesante pensar que bueno, existe esa crítica de marcar las casillas y que somos las gestoras de esos recursos, pero también creo que sería necesario preguntarnos hasta qué punto, además, esas ayudas que gestionamos y para esa población han sido decididas por nosotras. Quiero decir, hasta qué punto la Administración está consensuando criterios con las trabajadoras sociales para saber qué ayudas a qué población y de qué manera. Algo que yo me encuentro en mi cotidianidad hablando de la Administración es que desde servicios sociales no se puede ayudar, me refiero con ayudas monetarias, a las personas en situación administrativa irregular. Y esto es algo que, en lo que imagino que las compañeras que trabajan en servicios sociales comunitarios no han podido decidir, ¿no? Entonces, creo que las personas en situación administrativa irregular, o a quienes le sigue llamando sin papeles, son uno de los sectores más vulnerables de la población porque
no pueden acceder a la renta mínima, no pueden acceder al salario mínimo vital, no pueden acceder al reconocimiento de una valoración de discapacidad ni a muchísimas de los derechos que deberían ser garantizados para toda la población, y nos encontramos con que las ayudas propias de servicios sociales también tienen un veto para un colectivo tan vulnerable, ¿no? Entonces, creo que es importante que las compañeras que están participando, dando la cara en esos recursos y gestionando y poniendo esos TICs, puedan ser también partícipes de consensuar ese tipo de criterios, porque son quienes están en el día a día respondiendo ante esta población. Muy bien, pues muy interesantes las aportaciones. Recogemos, ¿no?, lo que dicen las compañeras y compañeros por el chat, que nos dicen que, lógicamente, hay una base aquí fundamental, y es que hacen falta más recursos humanos y económicos y técnicos en los servicios sociales. Yo creo que esto es una evidencia, pero fijaros que se ha dado mucho, ¿no?, de la necesidad más médicos y enfermeras, que por supuesto son necesarias, pero también hace falta más trabajadores sociales. Así que volvemos otra vez a la antigua campaña histórica de hace 2 décadas, del 1 por 2000, ¿no? Yo creo que todo esto se convierta en eslóganes, y que aquí que tenemos el colegio, pues hagamos una serie de cosas que ya tenemos que exigir para allá, ¿no? Pero nos señalan las compañeras, ¿no? Si faltaban recursos humanos económicos, y eso, y encima con esta crisis, pues se ha puesto todo mucho más en evidencia. Quiero destacar en lo que habéis dicho, que bueno, que lógicamente veo que casi habéis tenido que basar en vuestra propia voluntad y vuestro esfuerzo para sacar adelante esta situación. Habéis indicado también cómo las personas más vulnerables o que tienen dificultad de acceso han tenido una doble exclusión, ya sean personas inmigrantes, personas en situación de salud o personas mayores. Pero bueno, también hay que señalar que esta burocracia, que habéis indicado todas como un gran problema, no siempre la vemos, porque es verdad que es necesaria. En el IBEX o en ciertos grandes grupos que se han dado grandes cantidades económicas de las que nunca se habla, ¿no? Como yo siempre digo en clase, los pobres de cuello blanco, porque realmente no hay tantos requisitos para esos millones de euros, ¿no?, para esa ayuda, y sin embargo alguien va a pedir una renta mínima, y sí que ahora en pandemia no se ha tenido en cuenta prácticamente nada, ¿no? ¿Qué decir tiene? Bueno, personas o colectivos, como he dicho, más vulnerables. Bueno, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con cómo lo habéis vivido personalmente como trabajadores sociales, porque me imagino, yo lo he vivido de cerca, lo que habéis indicado, ¿no?, con personas, mis padres en este caso, he pensado, ¿qué será de personas mayores que no tengan nadie al lado que le haga toda esta gestión en tiempos de crisis? Lo he pasado mucho por mi cabeza. Pero bueno, vosotras y vosotros, que los colectivos que habéis trabajado, ¿cómo lo habéis vivido personalmente? Porque también habéis tenido transferencia y contraferencia. También tenéis vuestro miedo y temor a este contagio, porque también sois personas que lo podéis, os podéis contagiar, lógicamente. Además, también tenéis en casa vuestros problemas sociales, me imagino, algunas y algunos. Quiero decir, ¿cómo lo habéis vivido personalmente este periodo? Vamos a empezar con Tamara Gómez, que es un colectivo que me imagino que ha sido de alto estrés, ¿no? Yo creo que lo de cómo lo has vivido personalmente, yo pondría como el personalmente en mayúscula, porque creo que algo que a lo mejor las compañeras están de acuerdo es que ha habido un momento, sobre todo estoy pensando en el estado de confinamiento, que ya no sabías dónde estaba la parte profesional o personal, no porque no estuvieras interviniendo éticamente y con tus herramientas y asépticamente, sino porque estabas invirtiendo todo de ti, o sea, tus propios recursos, desde tu coche para trasladar a la persona o mercancías o recursos, hasta tu móvil, hasta un tiempo personal no retribuido, que también todas las cosas que ponen de manifiesto. Entonces, creo que es verdad que ese punto de personalmente es muy interesante, porque yo creo que ha sido eso. Y creo que algo que tiene que ver mucho con nosotras como trabajadoras sociales es esa parte de, o ese lema de, bueno, trabajamos con y para las personas, y al final a veces eso justifica todo, desde mi no cuidado o desde que ya estoy al 100% con algo y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido eso, mucha implicación a todos los niveles, pero creo que a todas nos ha tocado y nos ha invadido, ¿no?
Perdón que ha apagado el sonido porque para el ruido. Ana Rubio. Ahora, estoy un poco con Tamara. ¿Qué os puedo contar? Esto ha sido una locura. Jornadas interminables, y cuando digo interminable, que te dan las 8 y las 9 de la noche en tu casa, teletrabajando, con el teléfono en la mano, haciendo llamadas, hablando con familiares, hablando con profesionales del hospital, y quien dice días de diario hasta las 9, hablamos también de fines de semana, un compromiso personal que va más allá de lo que es el compromiso profesional y tu relación laboral y lo que se te exige, pero porque creo que todos hemos sido conscientes de que en esto tenemos que poner todo de nuestra parte, que darlo todo, porque si no nos salíamos. Los profesionales sanitarios, la gente que trabajamos en salud, hemos tenido muchísimo miedo. No os imagináis lo que es llegar a un hospital y ver el hospital bunkerizado, literalmente bunkerizado, compartimentado, donde tú ya no conoces a nadie porque casi todo el mundo va forrado de los pies a la cabeza, donde nadie habla con nadie, que, no sé, donde ya los circuitos asistenciales te son extraños y bueno, que se pide de ti que aportes tu granito de arena, tu solución a la parte social, y tú tienes que darlo todo porque ves que los profesionales sanitarios estaban haciendo jornadas, bueno, interminables ya no, lo siguiente, cansados, en un nivel de tensión extrema, sin visos de solución, porque era un día y otro día y al día siguiente más y al día siguiente más, y nosotros, yo como trabajadora social, mis compañeras como trabajadoras sociales en salud, hemos estado ahí al pie del cañón, y personalmente ha sido agotador, pero de alguna manera, bueno, pues muy satisfactorio, ¿no? Porque finalmente, aunque no en todas las ocasiones una ha podido hacerlo todo, pero te queda la conciencia y la tranquilidad de que no había más horas para hacer más cosas. Y esta es un poco la vivencia, ¿no? La sensación. Pues enhorabuena. Margarita López. O Elizabeth. Bueno, Margarita, sí. Me da igual. Venga, Margarita, sí. Bueno, pues la verdad que como con mucho estrés, yo he vivido personalmente esto como con mucho estrés, porque era como tenemos a las personas mayores confinadas, con un miedo atroz, no solamente de las trabajadoras sociales, sino de todo el centro, de todos los profesionales del centro, más la sociedad, con el punto de mira de cómo se contagien. Esto va a ser una bomba de relojería y aquí nos vamos a contagiar todos. Entonces, con muchísimo estrés, porque además nosotros no hemos tenido, siempre hemos estado presencial, evidente porque es un centro de atención 24 horas, y era como muy estresante porque yo luego me iba, evidentemente tengo familia, tengo madre, y entonces era como, bueno, a ver, si me voy y veo a mi madre, a ver si la voy a contagiar y luego voy a contagiar a las personas mayores del trabajo, entonces yo no sabía qué era más importante, si mi madre, si las personas residentes, porque eran más, o entonces era un estrés, y además con las noticias permanentemente con las personas mayores, aislándolas, que yo creo que ese punto también lo vamos a trabajar, que no quiero ser polémica, ¿no? Pero, o sea, en esos confinamientos extremos que han sufrido las personas mayores en la residencia, con la problemática, bueno, con la problemática no, con la cualidad que tiene mi centro, el centro en el que trabajo, que además son personas totalmente independientes y autónomas, y que son personas a partir de 60 años. Entonces era, yo puedo salir, las personas mayores no, con lo que esto está clarísimo, como entra el virus en el centro, lo hemos tenido nosotros. Entonces era una responsabilidad tan alta que yo creo que en mi trayectoria laboral, que es un poquito extensa, nunca me he sentido con tanto estrés, porque además era como, según las fases por las que se iba pasando en la pandemia, eso se volcaba en el micromundo que supone una residencia. Entonces era todo, como decía Ana Rubio, ¿no? Yo llegaba al día al centro, veía a la gente con las pantallas, los guantes, dobles guantes, te quitas el guante, no te lo pones, la bata no te la puedes poner aquí, te tienes que duchar, no te tienes que duchar. Entonces ha sido un poco
yo en una palabra lo definiría como estresante. Claro, y además el triple estrés en el caso de mayores, porque el miedo a contagiar a vosotras, contagiar a vuestra familia y a vuestros usuarios. Es una Claro, triple responsabilidad, ¿no? claro. O sea, yo decía, no sé si es mejor que salgan, porque ya no tengo tanta responsabilidad, pero claro, lo que era obvio que si estaban confinados y entraba el virus, como nos ha pasado, es que lo habíamos llevado nosotros. O sea, Claro. es que eso era tan evidente, que era esa carga de responsabilidad tan alta, que bueno, pero bueno, lo hemos superado. Bueno, Elizabeth, en el entorno rural me imagino que tendrás un mundo de experiencias. Cuéntanos. No te oímos, Elizabeth. No sé, ¿le oís vosotros? No se te oye. Ahora sí, Ahora sí. sí. Bueno, en mi caso como las compañeras, ¿no? Ha habido una implicación tanto profesional como personal, es muy difícil, porque en un principio también nosotros empezamos, o al menos yo empecé teletrabajando, ¿no? Por un posible contacto que habíamos tenido, pues claro, como medida preventiva, en un principio, desde el principio trabajamos. Hay un concepto, no, cuando se habla de teletrabajo parece que nos vamos a escaquear todo de trabajar y nada más lejos de la realidad, ¿no? Se ha demostrado, pero se sigue cuestionando, ¿no? A veces cuando se sigue planteando el teletrabajo porque seguimos en medidas de prevención COVID y vivimos estas medidas locas de ahora teletrabajamos tantos días, menos días, más días, ahora uno, grupos burbujas sí, grupos burbujas no, porque nosotros tenemos atención directa desde el principio. Nosotros, a partir del 4 de mayo, que pasamos a ser servicio esencial, estamos presenciales y, como decían las compañeras, ¿no? Bueno, pues no sabemos hasta qué punto. Pues nosotros cada vez que alguien entra en la oficina, limpiamos mesas, limpiamos paneles, tenemos la ventana abierta constantemente, intentamos, ¿no? Hacer toda la prevención posible, ¿no? Porque somos responsables, o sea, si yo voy a hacer una visita domiciliaria, ya no sabes qué hacer, porque la persona te dice, siéntate, no me puedo sentar, no me puedo sentar, y no puedo tocar nada, tienes que, pero mujer, ni un café, no, ni un café, señora, yo se lo agradezco, ¿vale? Porque además en los pueblos eso es lo que tienen, ¿no? Ese contacto directo y sí que es duro, ¿no? Porque acostumbrados a esa cercanía, emocionalmente es duro, ¿no? Mantener el no poder acercarte a las personas. Pues eso, enlazando con el teletrabajo, como se ha cambiado horarios, ¿no? O hemos modificado horarios porque no. En nuestro trabajo era mucho de llamar a las personas, saber cómo estaban, hacer seguimientos. Entonces, claro, eso lo hacíamos por las tardes, que normalmente no es nuestro trabajo de trabajo. O al menos yo modifiqué mi horario porque no me parecía lógico, ¿no? Llamar, ¿qué hago yo a las 7 o a las 8 de la mañana? No voy a llamar a nadie. Y sí que destacaría, porque yo creo que sí que nos hemos aprendido, yo al menos estoy contenta de que a través de un teléfono tú has recuperado hacer la entrevista, no la persona no la tienes delante, no, esa parte de empatía visual, de gesto, no la tienes, entonces solamente puedes ayudarla con tu voz y con el saber conducir a esa persona para desangustiarla, desestresarla, poder orientarla a lo que necesita. Entonces, yo sí, esa parte creo que yo al menos pienso que la hemos recuperado, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Hemos recuperado estrategias. Y bueno, a nivel personal, por la parte sentimental o de sentimiento, en algún momento sí que he sentido algo que no había sentido nunca en la vida, y como lo he manifestado delante de mis compañeros, y es la desesperanza, ¿no? No en el momento pandemia, es el ver que siempre estamos atrapados en el día de la marmota, que es algo una frase que cualquiera que me conozca dice, ¿otra vez? Pues sí, otra vez lo voy a decir, porque no avanzamos en muchas cuestiones. Y
hay que aprender de la experiencia. Y si, bueno, ahora mismo ya no estoy en un momento de desesperanza, ¿vale? Estas cositas que estamos haciendo o esta oportunidad que tenemos de encontrarnos y compartir todo esto y pensar que esto puede servir para algo, hace bueno, que vuelva esa esperanza. Pues muy bien. Os traslado, bueno, os digo ya a todos los participantes en general que aunque hagamos preguntas al final, me gustaría que fuera interactivo, ¿vale? En todo momento, para que no se convierta esto en que hablamos solamente nosotros. Y os voy a recoger algunas cuestiones que me dicen, ¿no? Desde el chat y foros para vosotras. Bueno, en primer lugar, que lo comparto con los comentarios, nos dice la gente que enhorabuena, porque la verdad es que les está resultando muy gratificante ver estos rostros de gente luchadora y gente comprometida en la profesión y que les está resultando muy gratificante, cosa que también me está llegando a mí, o sea que me alegra que sea también a todos los participantes. Por otra parte, nos dicen cuestiones puntuales, por ejemplo, nos dicen que nos puntualizan que con los recursos sociales el problema a la hora económico de la gestión está en el tema de Hacienda, bueno, el tema tan famoso, ¿no? de los interventores ahora con Hacienda, cuando hay que gestionar recursos, y que no es tanto de servicios sociales, es de que lógicamente hay que dar respuesta ahí. También nos dicen que el Ayuntamiento de Málaga nos vuelven a señalar que han trabajado 15 horas diarias, incluidos festivos, y nos dicen también que os dicen una cosa muy interesante, y es que os dicen que ¿qué estrategias planteáis de autocuidado profesional? ¿Cuáles son las estrategias de cuidado autoprofesional? Será la primera pregunta. Yo creo que eso es muy importante. Igual que hay que cuidar a los cuidadores, hay que también cuidar a los trabajadores sociales que también viven estrés y este tipo de situaciones. Con lo cual sería una pregunta. Y otra que me llega sería que conté la estrategia que habéis puesto en marcha para autocuidado. Bueno, un poco en esta línea. Es decir, que ¿qué estrategias de autocuidado los profesionales os planteáis para protegeros también a vosotras, ¿no? En este caso. Bueno, que responda, pues vamos a empezar por orden. Vamos a empezar entonces por Margarita López. Cuéntanos. Pues la verdad que no sé, lo he leído también en el chat y estaba yo ahí pensando un poquito y bueno, pues sin pensar que tú ibas a hacernos la pregunta directamente, pero pues como autocuidado yo creo que para mí me ha resultado muy, muy eficaz el pensar primero que es una pandemia, que la pandemia nos tenía que suponer, y a mí a nivel personal y profesional, volver a sacar lo mejor, tanto de la profesión como a nivel personal, y bueno, que todo pasaba, o sea, que esto no podía durar eternamente, porque no hay cuerpo que lo resista, básicamente. Entonces, sí pensar eso y ver un poco el decir, bueno, es que somos profesionales, en mi caso, voy a un circuito cerrado como es una residencia, donde además voy a hacer cosas básicas que en mis tareas cotidianas de trabajo social durante los tiempos atrás no había podido hacer. Entonces eso para mí sí me ha ayudado mucho. El hacer cosas nuevas a nivel grupal, que antes no, que con el tema del trabajo diario, de las gestiones, de las intervenciones con los residentes, no me había dado opción. Entonces nosotros a raíz de ahí sí que es verdad que a mí eso me ha saneado, ¿eh? O sea, el hacer cosas diferentes y el irme a la puerta de la habitación a hablar con una residente y sentarme ahí con una silla de las del pasillo, que no conocí la residente, bueno, una silla que antes era comunitaria, que ya no lo es, claro, y hablar y echar un rato y decirme, pues yo, ¿sabes qué, Margari? Que yo creo que fulanita, pues bebe a verla, porque yo no la veo bien porque hay terrazas y se comunican. Pues yo no la he encontrado muy bien, entonces te ibas y entonces, hacer cosas nuevas y cosas más primarias, casi que de humanidad, ¿sabes? Eso a mí me ha ayudado porque me cambiaba el chip. Y claro, siempre, luego la tensión del, madre mía, ¿habré cometido algún error? ¿No me habré lavado bien las manos? ¿No habré tirado bien los guantes? Pero la verdad que eso a mí me ha saneado y me ha ayudado. Y me ha refrescado mucho y me ha relajado. Porque de ver también que la gente estaba tranquila, más o menos, lo que decían las compañeras, ¿no? O sea, ellas por teléfono, pues nosotros
a 10 metros, ¿no? Que es exactamente lo mismo, porque tú normalmente no haces una entrevista a ese nivel, ¿no? Sin tanta cercanía. O sea que a mí eso me ha ayudado, creo, porque me lo estoy planteando ahora mismo, vaya. Bueno, también nos indican en el chat que llorar también viene bien. También, también. Bueno, También, también. de cara al resto, de cara sobre todo al estrés, porque, bueno, a mí, yo hace 1 año y medio antes de la pandemia tuve una reunión con mi promoción de trabajo y me hablaba la gente que estaban haciendo unos cursos de fin de semana contra el estrés, ¿no? Que se iban a unos sitios los fines de semana, hacían una serie de actividades. Tenía un nombre que ahora mismo no recuerdo, que eran unos cursos para prevención de estrés. No sé qué habéis hecho el resto. Por ejemplo, Elizabeth. Bueno, como diría un compañero nuestro cuando trabajaba el tema de burnout, hacer cualquier cosa que no sea labor profesional, ¿vale? A ser posible, aunque llenaba mucho nuestro tiempo, pero yo creo que una de el autocuidado como algo que también han valorado muchas personas, ¿no? El estar la familia, como estábamos confinados, todos juntos, tener un horario para comer juntos, para estar juntos, retomar todo eso, a mí, por ejemplo, me ha sido algo útil y que, o sea, que hemos aprendido a valorar eso, ¿no? De decir, tengo hijos adolescentes, pues estar con ellos y querer, o sea, querer compartir ese tiempo y eso ayuda. Sí Compartir he con dedicado compañeros. también tiempo un poquito al reciclaje porque también la formación online ha dado un salto importante y yo creo que, bueno, leer un poquito, eso sí es la parte profesional, ¿vale? A ese trocito profesional. Y bueno, el ejercicio físico, ¿vale? En la medida de lo posible, online, que sí que lo hacía con mi profe de pilates y, y la música, ¿vale? Yo voy a decir, yo siempre digo, el canca me da la vida, ¿vale? Voy a hacer publicidad de un músico malagueño, pero y me la sigue dando, vamos, yo todos los días hago un poquito, una pequeña dosis de el canca y bailar un rato y ayuda mucho. Yo también lo he utilizado. Sí. Tamara, como recurso. Tamara Gómez. Pues yo haciendo aquí un ejercicio de sinceridad, tengo que decir que dirigir un centro para personas sin hogar en pleno COVID, donde las personas tienen que estar confinadas ante sus múltiples realidades, confinadas a veces incluso en la habitación. Algo que me ha ayudado muchísimo es la dormidina. No sé si la conocéis, pero creo que es necesario descansar y a veces estás tan invadida por la realidad que tienes y por las preocupaciones y el nivel de responsabilidad y de estrés que a veces tienes que tener tus rituales para poder desconectar al menos el momento de descanso, ¿no? Y siguiendo con este alarde de sinceridad, creo que ayuda mucho tener a alguien en casa que te para los pies y te dice, bueno, ya no estás allí. O sea, son las 8 de la tarde, acabas de llegar, te fuiste a las 7 de la mañana, ahora ya no estás allí. Entonces, tienes tu ratito, tus 20 minutos de desahogo, pero ahora vamos a hacer otras cosas, ¿no? Y algo simbólico, quizás el momento de, cogí el ritual de siempre que llegaba, quitarme la ropa, primero por prevención del COVID, pero también era una cuestión simbólica, hacer la ropa de trabajo y irme a la ducha. También por una cuestión de prevención, pero también la ducha como un sentido de, bueno, voy a liberarme de todas esas cosas también que me han generado estrés y que bueno, que no me reparan precisamente emocionalmente y que me han afectado y que me han atravesado y voy a limpiarme, ¿no? En ese sentido. Y luego, ya como estrategias más de trabajadora social y más técnicas, yo creo que es muy importante para, como autocuidado, no perder la visión de que trabajamos con personas adultas, ¿no? A veces la preocupación, el estrés, la presión viene porque sentimos una carga y una responsabilidad que es excesiva y que viene dada porque sin querer entramos en dinámicas que nos llevan incluso a perder la visión de quién es la persona a la que acompaño, ¿no? Y pueden surgir aspectos infantilizadores o de tener más responsabilidad respecto a la propia vida de la otra persona, ¿no? Y eso a mí me pasa y me ayuda a recuperar ese lugar de decir, estás con una persona adulta y no todo lo que pase o vaya a pasar es responsabilidad tuya. Y luego
como algo que hacía también profesionalmente, es que los viernes hacíamos una asamblea en el albergue. Entonces, era un espacio en el que yo tenía otro rol que no era el de directora del centro, aunque no dejas de ser lo que eres, los roles no cambian tan fácil, pero sí que era un espacio extendido donde yo podía trabajar desde el lugar que me gusta, ¿no? Más allá desde las funciones que tienes que hacer. Y el lugar que me gusta es repensar y plantear con ellas qué significa para ellas ser una persona sin hogar y cómo estaban viviendo ese momento. Entonces, eso, hacerlo en grupo y tener esos espacios, por mucho que esté conectado con la intervención, también era una parte de autocuidado porque te hace sentir bien con lo que estás haciendo como trabajadora social y eso te alivia, yo creo que te alivia. Perfecto. Ana, cuéntanos. Ana Rubio. Bueno, nosotros en el hospital hemos tenido la oportunidad de tener, bueno, desde el Servicio de Salud Mental han ofrecido un servicio telefónico de apoyo psicológico a los profesionales para, bueno, pues desahogarte, ¿no? Contar un poquito, reconducir esa angustia y eso ha sido un recurso que se ha utilizado bastante, que ha venido muy bien también. Bueno, os hablo siempre una vez que pasó la primera ola y empezamos ya a bajar la incidencia y la situación empezó a controlarse un poquito antes de volver el repunte de la segunda ola, ¿no? Teníamos ya posibilidad de disponer de algo de tiempo, de pensar en nosotros mismos y bueno, en el ámbito laboral, pues eso, el apoyo psicológico, también se organizaron algunos grupos de mindfulness de 20 minutos, ¿no? De parar y hacer algo para relajarte, estar contigo misma, temas de autocontrol. Y esas sesiones han venido también muy bien a los profesionales. Y luego a nivel particular, pues os digo, cuando ya bajamos un poquito la intensidad de la primera ola y del primer confinamiento y empezamos a poder disponer de algo de tiempo, pues sinceramente yo tengo una casita adosada muy pequeñita que tiene un poquito de jardín y salir por la mañana y tomar el sol en el césped y mirar mis geranios y mis flores y no pensar en nada y apagar todos los teléfonos, apagar el ordenador y decir, hoy no me conecto con nada más que no sea mi persona y mi núcleo más íntimo de relación, mi marido, y si mis hijos podían venir porque tampoco, y ya está. Y disfrutar del día, del sol cuando lo hacía, de mis plantas, de mi jardín y retomar fuerzas para el siguiente día. Pero bueno, esa ha sido mi estrategia, hacer un poco de spinning con la bicicleta y pasear. Y bueno, como decía alguien en el chat, es verdad que eran muy liberadores los aplausos de la tarde y la hora de salida a caminar, ¿no? Era como, este es el espacio para, y ya está, y eso ha sido un poco, ¿no? Muy bien. Lo dicen, de hecho, por el chat, como habéis visto, además los aplausos, que mantengáis esa estrategia, ¿verdad? Porque hay que cuidarse siempre, son tiempos de pandemia. También os dicen que, bueno, que han servido de referente, ¿no? Que estas iniciativas, que les parece muy bien, y bueno, y que hay que compartirlas. La siguiente pregunta, curiosamente, que nos hacen, va en colación a la que iba a hacer, es muy parecida. Y es, fijaros, de todo esto, porque, bueno, en trabajo social es verdad que, y en servicios sociales que hemos hablado mucho, pero no lo escribimos siempre, todas estas cosas, ¿no? También nos salimos muy cansados de estas situaciones, estamos deseando que acaben y hacer borro y cuenta nueva. Pero bueno, como esto parece ser que puede volver a ocurrir y hay que aprender de ello, la siguiente pregunta precisamente iba en esa línea, ¿no? Si hubiera que planificar una respuesta futura, ¿cómo lo haríais? Pero es que hay personas que nos la puntualizan, curiosamente, y a colación, y nos dicen que qué sería primero, qué es lo fundamental para vosotras. Si hubiera que priorizar en una futura actuación en este tipo de situaciones de crisis, ¿qué sería lo primero que habría que priorizar? ¿Mayor coordinación, mayor financiación, una plantilla más estable? ¿A qué le daríais prioridad de cara al futuro? Vamos a empezar con Tamara, que parece que nos pone una cara más receptiva. Tamara Gómez, ¿qué nos cuentas? No sé, yo creo que en la línea de la primera pregunta, a mí lo que se me correría plantear es que antes de ver en qué invertimos o en qué ponemos o qué nos preocupa más o qué pensamos que es más prioritario, es solucionar lo que hoy por hoy no está funcionando. O sea, una renta mínima
con un plazo de espera de 1 año más, una valoración de la discapacidad con 1 año y medio de espera que si no han llegado al año y medio no puede reclamar. Entonces, el escenario que tenemos ahora, no nos podemos engañar, no es bueno. Entonces, si nos aventuramos a pensar que puede haber otra situación exacerbada, porque la hora es de crisis y es grave, pero exacerbada como la que tuvimos en el confinamiento, primero yo creo que por lo que yo apostaría es por solucionar o agilizar las cuestiones que hasta ahora no están yendo bien, ¿no? Luego yo creo que yo por mi parte, pero quizás desde mi experiencia, no creo que sea tanto una cuestión de recursos económicos, de disposición de recursos económicos, que también es algo necesario, sino de cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Si nuestras prioridades son la garantía de derechos y por tanto vamos a tener un papel pues no tan institucionalizado como decía Margarita, sino más de incidencia, y desde ahí qué relación vamos a tener con la administración y con en general pues los sectores públicos o los organismos públicos que son los que van a dotarnos de estos recursos. Y creo que has comentado algo interesante que sí que me parece importante, que poder articular intervenciones pues, más planificadas, más coordinadas y que yo creo que sean incluso no cortoplacistas, pero que sean más ágiles en el tiempo, ¿no? Pero bueno, son muchas cosas, parece que he pedido muchos deseos, pero yo me conformo con mejorar la situación que tenemos actualmente y eso va a ayudar que cuando viniera una situación de crisis podamos ser más ágiles a la hora de responder y más garantistas. Mayor coordinación, quizás, si nos quedamos todos con una palabra, ¿no? Que es lo que nos pide, mayor coordinación y mejor gestión, ¿no? Sí, yo creo que todas hemos tenido la sensación, y la mayoría estaremos de acuerdo en que yo estaba encerrada en mi mundo de la gloria en solventar esa situación, pero lo que me llegaba de la ciudadanía es que las personas necesitaban hablar con alguien, necesitaban información, necesitaban respuesta y se encontraban con un teléfono que cambiaba, en el que nadie les respondía, en el que no tenían las respuestas que esperaban, en el que le decían que le volvían la llamada y no pasaba. Entonces, la gente, creo que las personas que necesitaban ayuda han vivido mucha desesperación porque la respuesta no ha sido clara. Entonces, pues mayor coordinación, una estrategia más estructurada quizás pueda dar una respuesta mejor, ¿no? No sé. Vamos a intentar ser breves porque vamos más de tiempo. Brevemente, ¿qué propuesta haríais vosotras el resto? Por ejemplo, Elizabeth, servicios sociales comunitarios. Sí, bueno, para una respuesta de emergencia, lo primero que tú tienes que tener planificada y prevista la emergencia. O sea, el problema es que no hay unos protocolos que hace poco, bueno, recientemente con el tema de violencia de género, eso está mucho más trabajado y bueno, tú ves que hay protocolos para todas los agentes intervinientes en un caso de violencia de género, que puede ser una emergencia en un momento, o sea, en muchos protocolos y sabes cómo tienes que derivar. En este caso, no planificamos la emergencia, no se puede abordar de forma coordinada, es lo que comentaba además Tamara, es que además teníamos unos criterios una semana, a la semana siguiente otros criterios, otros teléfonos, otros. Hoy por ahí es imposible, por ejemplo, contactar con ingreso mínimo vital, que no estamos hablando de un teléfono de emergencia, sino algo que es un recurso en el que nuevo, que hay que hacer consultas y no hay forma de acceso a la administración para poder consultar. Nosotros como profesionales, ya la ciudadanía eso lo tiene perdido, pero es que ni siquiera nosotros que tenemos que, soy un servicio de información a la ciudadanía. Entonces, claro, yo no puedo informar ni orientar, ni si no se facilita, y eso lo tiene que facilitar la administración, garantizar ese acceso. Entonces, eso tiene que tener unos protocolos y unos itinerarios que no existen. Alan Rubio, por último.
Bueno, yo rubrico todo lo que han dicho las compañeras, estoy en esa idea, en esa línea y un poco por ahondar, creo que habría que establecer, y creo que lo he dicho antes, en el sistema de protección social un reconocimiento real y efectivo, como se suele decir, ¿no?, de las situaciones de emergencia y de urgencia social y que no pueden pasar por la criba de una tramitación de un expediente, bueno, el problema, que ese está en el hospital, bueno, pues cuando salga, pues ya veremos o que se pase por aquí. No, mayor coordinación de verdad, entender que los problemas no son ni tuyos ni míos, ni de un sistema ni de otro, que todos estamos trabajando para las mismas personas y para los mismos problemas y que lo suyo sería que esa coordinación, vuelvo a repetir, fuese real y efectiva y que no tuviéramos que ponernos, bueno, pues esos límites o esas condiciones o esos criterios para poder acceder de una parte y de otra, más compartiendo, compartiendo puestos en la administración pública. No sé si me explico, pero bueno, yo creo que sí que se entiende. Perfecto. A modo de síntesis, bueno... Perdona. Sí, ay, perdón. Falto yo. No pasa nada. Bueno, vamos, más que nada porque tengo interés en decir que fuera de los ítems, que ahora me voy a decantar por uno, sí que yo creo que sabiendo, las pandemias son imprevisibles, pero sabiendo que pueden venir otras pandemias y otros momentos de crisis en el colectivo sector que a mí me afecta, sí que diría que en lugar de aislar a las personas mayores, deberíamos de generar espacios seguros para ellas y quizá aislarnos los demás de ellas y no ellas del resto de la población, porque lo han pasado verdaderamente mal. Y independientemente de los estrés que nosotros hablamos como profesionales y estrés de la población en general, esos ratitos de hora que hemos hablado, eso no ha existido. De hecho, ahora que está la incidencia baja, que están vacunados, porque ciertamente ha funcionado la vacuna, por lo menos en el colectivo de residencia, ha sido bastante útil a fecha hoy, no sabemos mañana, esto es una pandemia, no sabemos lo que va a pasar, pero a fecha hoy ha sido bastante útil, siguen con horarios restringidos. Entonces, más restringidos que la población en general. No digo que tengan que tener mayores privilegios, porque yo hablo que los derechos es cuando todos accedemos y privilegios cuando unos son más que otros. Entonces, sí que es cierto que yo ahí sí daría un toque de atención en el ámbito social, poner prioritario el ámbito social porque el sanitario lo tenemos y han demostrado la parte sanitaria que funciona y que funciona bien, entonces nosotros desde el ámbito social. Y luego ya decantándome por uno de los criterios que decían las compañeras en el chat, yo sí diría mayor coordinación y sobre todo, ya que sabemos que las telecomunicaciones funcionan para eso, porque en ello estamos ahora mismo, ¿no? Que podemos reunirnos a través de las comunicaciones que más o menos todos los profesionales tenemos acceso y que puede llegar a funcionar. Entonces, para mí, mayor coordinación. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues un poco para sintetizar y quedarnos con palabras, ¿no?, de esas propuestas que nos planteaban, yo me quedo con, en primer lugar, una mayor coordinación entre todas las administraciones para que no hayan dificultades en la agilización de los recursos y la actuación inmediata. Incluso nos dicen que no hayan alguna en el chat contradicciones, ¿no?, entre órdenes de unas partes y otras que a veces generan o ralentizan la cuestión. Mejor gestión. También, muy importante, un plan de emergencias para el futuro, para este tipo de situaciones sociales por si vuelve otra vez esta pandemia, que según indican los científicos parece que va a ser así. También unificar criterios para que no haya un criterio diferente en cada lugar. Y nos apuntan también por el chat cosas muy importantes. Por ejemplo, aparte de planificación, una administración más ágil, que eso dice nuestro alumnado, y sobre todo digitalización, que me parece fundamental, de los servicios sociales. Porque estamos un poco atrás en ese campo e incluso nuestros mayores están ya incluso ganándonos a la administración en digitalización, cosa que no esperamos casi nadie, ¿no? Bueno, pues dicho eso, vamos a intentar también ser breve porque vamos ya acercándonos a la hora. Otra pregunta era, que también es un eterno debate, ¿no? Los servicios sociales, desgraciadamente, son derechos a veces de barro. Desgraciadamente, cuando se habla de crisis, siempre estamos en el foco de atención y mucho más ahora que se avecinan recortes. Entonces, la cuestión, la pregunta sí sería la siguiente. ¿Habéis notado un poco
en la respuesta a la emergencia, una nueva vuelta a las situaciones de emergencia. De hecho, yo oigo mucho por los medios hablar mucho de sanidad, educación, muy poco los servicios sociales, y cuando lo hablan, lo hacen a través de una ayuda concreta, ¿no? ¿Hay una vuelta al modelo de beneficencia otra vez con esta crisis? ¿Estáis notando, tenéis esa sensación? Vamos a empezar en este caso por Elizabeth, que además tú tienes una gran experiencia en comunitario sobre esto, ¿no? El micro, Elizabeth. Elizabeth. Bueno, vamos a empezar. ¿Ya? Sí, venga. ¿Ya? Sí. Porque un poco lo tenía por aquí, ya os digo, quiero decir las cosas que quiero decir. Vamos a ver, volvemos, ¿no? Que en época de... todo el mundo quiere ayudar, ¿vale? Y hacer el bien a los demás, pero ese no es el papel de las administraciones ni de los profesionales, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer otro tipo de trabajo. Nuestro trabajo no es benéfico. Entonces, es fácil caer en ese activismo inmediato de ayuda, pero no es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Porque el no dotarnos de esa respuesta rápida que llevamos todo el tiempo comentando, y las distintas compañeras lo han dicho, no somos ágiles. Si la administración no agiliza su procedimiento y no da respuesta, claro, políticamente es muy fácil decir, bueno, apoyo el tercer sector, que ha sido fundamental, ¿vale? Hay muchas personas que trabajan en el tercer sector, que es un apoyo importante a la sociedad, ¿vale? No quiero decir con esto, quiero ponerlos en valor, pero también se usa políticamente, porque es fácil decir, bueno, yo llevo esto a tercer sector, que es ágil, y ya está. Salimos del paso sin que haya unos criterios técnicos o sobrecargándonos a nosotros para hacer informes, para que el tercer sector gestione. Entonces, caemos en eso, en no garantizar derechos, como decían las compañeras, y dar alimentos en lugar de garantizar una renta básica que dé una estabilidad a las personas, que bueno, que el ingreso mínimo vital se supone que debe ir por ahí, pero no llega a ser una realidad. De momento no lo es, ¿no? Entonces, con lo que tú comentabas, Luis, respecto a los servicios sociales, ese cuarto pilar que ayer comentaban, que el cuarto pilar, perdona, hace 30 años que empecé la carrera, y mi profesor de política social, Isidoro Fernández, se tiraría ahora mismo de los pelos si dijera, ¿qué me estás contando? Que después de 30 años, no es que estemos, es que estamos más atrás del momento aquel. Aquí no se ha garantizado nada. El cuarto pilar tiene pie de barro totalmente. Entonces, es ahí donde hay que hacer un esfuerzo a que sea un sistema garantista. Y si hay garantía de derechos, pues claro, es trabajar de otra forma, dando dignidad a la ciudadanía en primer momento, y al trabajo profesional también. Muy bien. De hecho, tenemos un ministerio, ¿no?, de Derechos Sociales. Bueno, tenemos varias carteras nuevas, y los servicios no se suelen citar. Se cita dependencia, pero muy poco los servicios sociales. Margari López. Bien, yo voy a ser breve, porque además yo creo que para mí es importante decir, espero que no se esté volviendo a la beneficencia, sobre todo por lo que implica la beneficencia, que es el carácter discrecional. Entonces yo sí que eso me hace replantearme muchas cosas. Yo creo que lo que hay se está debilitando el sistema público de servicios sociales. Eso es un riesgo importante, un riesgo que acarrea la vuelta, más que, yo diría,
a la beneficencia, que todo puede llegar, claro, pero más que a la beneficencia, a la voluntariedad, y eso también es peligroso, porque yo creo que los servicios sociales tienen que ser efectivamente un derecho, y un derecho de ciudadanía, y un derecho para toda la población. Considero que es un momento súper importante para que los trabajadores sociales demos un paso al frente y tomemos el liderazgo de la acción social en la pospandemia, cojamos las riendas de lo que significa la intervención social, porque somos pioneros, lo hemos sido siempre, somos los profesionales de referencia, somos los profesionales que más sabemos de servicios sociales porque compañeros nuestros nos montaron. Entonces yo creo que eso es importante. Y luego sí, me da miedo pensar que se pueda volver a la beneficencia. Esa es la realidad. Y espero que no. Bien, gracias. Vamos a intentar ser breves. Ana Rubio. Bueno, yo voy a intentar ser breve. Yo estoy convencida en que estamos en un momento en el que mientras que la gente tenga que hacer cola para que se le dé una bolsa de comida, mientras que las ayudas que se emiten para paliar una situación de vulnerabilidad social, económica, esté sujeta a un presupuesto finito y a la demostración de una serie de circunstancias, estamos en una situación totalmente, bueno, muy parecida a la de la beneficencia. Es decir, los derechos sociales no son derechos subjetivos en ningún caso. Quizás la ley de dependencia ha venido a poner un poco en valor ese derecho subjetivo, pero claro, nos encontramos con la traba de la burocratización y de la lentitud del sistema, con lo cual pan para hoy, hambre para mañana no nos sirve. Así que es verdad que el resurgir del tercer sector, y es bueno, una de las razones por las que están ahí es porque tienen que suplir las carencias de la protección respecto a la administración pública, y bueno, pues esto en definitiva lo podemos llamar solidaridad, pero también en algunas ocasiones asistencialismo. Yo lo siento, pero lo veo así. Espero que esto se resuelva. Muy bien. Tamara Gómez, con brevedad, por favor. Sí, yo creo que ninguna trabajadora social estaría de acuerdo con volver a la beneficencia ni a trabajar desde ese lugar. Creo que si en algunos momentos se ha hecho una intervención que no vaya más allá de cubrir las necesidades básicas, ha sido por las dificultades que tenemos en nuestra cotidianidad de la carga máxima de trabajo, y es algo que es interesante plantear, porque además de no estar haciéndolo bien, ¿no? Porque ahora somos beneficencia, parece que la culpa es nuestra, ¿no? Porque no somos suficientemente éticas o comprometidas con nuestro trabajo y por eso lo hacemos mal, cuando realmente es que no podemos llegar a hacer una intervención más profunda por la dificultad para gestionar recursos, para tener acceso a ellos, y por los ratios que comentaban mis compañeras antes. Entonces, bueno, quizás estamos virando a cubrir necesidades básicas más que hacer intervenciones profundas por la situación en la que estamos, pero creo que es importante ser críticas con nosotras, pero saber también situar cuáles son las dificultades para no hacer lo que nos gustaría. Y luego, por otro lado, podemos dar 250 bolsas de comida, que si recuperamos nuestra perspectiva crítica, bueno, no sé si alguna vez el trabajo social ha conseguido ser, bueno, desde mi punto de vista, esto es muy personal, tan crítico como a mí me gustaría a nivel práctico. Creo que si recuperamos esa incidencia crítica, tú puedes dar 200 bolsas de comida, pero si luego estás reivindicando que la renta mínima es un derecho y por tanto no puede existir un plazo de espera de un año, y lo hacemos como trabajadoras sociales y como profesión al unísono, creo que eso nos alejaría mucho de la beneficencia, ¿no? Y creo que esa es la clave. El micro, por fin. Disculpad, porque estoy con tantas variables en juego que... sí, a modo de síntesis, recogiendo un poco lo que dicen en el chat, bueno, está claro que ninguno queremos la vuelta a la beneficencia. También la pregunta es si se superó alguna vez del todo, pero bueno. Nos dicen las compañeras y compañeros que sería como propuesta, ¿no? Y para enriquecer el debate, que habría que desarrollar y avanzar en el triaje social para dedicar
la cuestión económica de la figura del trabajador social. Estoy muy de acuerdo. El sesgo este que existe de vincular el trabajo social a la paga o la ayuda que cuando yo empecé ocurría y desgraciadamente sigue, ¿no? También nos dicen que hay que luchar por la palabra justicia social, y porque es la clave inherente, ¿no?, al trabajo social. Nos dicen también que en la esfera pública hay un gran desconocimiento de los servicios sociales. Bueno, ya lo hemos apuntado, estamos totalmente de acuerdo, hay que hacerlos más visibles, y no solo la dependencia. Además, que son cuestiones que llevan 30 años pendientes, es decir, que ya han dejado de ser los servicios sociales algo nuevo, ¿no?, que ya después de 3 décadas esto debería de haberse consolidado. También motivo para la reflexión, ¿no?, porque ¿qué ha ocurrido? Quizás estamos muy sobre la marcha, es una profesión que se preocupa tanto de la ciudadanía al día a día que a veces reivindicamos, ¿no?, las cuestiones propias, como yo comento mucho en clase. También nos dicen, otra propuesta del chat, que los servicios sociales tienen que haberse declarado como esenciales en el estado de alarma. Que eso es verdad, un gran apunte, es algo que ha quedado cojo, porque la salud y lo social, como ha apuntado Ana Rubio, entre otras, es un binomio, vamos, interrelacionado, ¿no? Con lo cual, servicios esenciales para próximas pandemias. Y por último, nos dice una alumna una cosa que me llama la atención porque me ocurría a mí cuando empecé a estudiar trabajo social, pero veo que desgraciadamente sigue ocurriendo. Y es que ella percibe que la ciudadanía todavía se asocia mucho a lo que es las beneficencias, el trabajo social en gente cercana. Eso que nos decían, ¿para qué vas a estudiar una carrera para limpiar casas?, ¿no?, como me decían a mí, o eso, pero eso no es un cursillo y tal, ¿para qué vas a estudiar una carrera? Parece ser que desgraciadamente sigue ocurriendo, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar, la última pregunta, nos preguntan, sería sobre el futuro. ¿Qué podemos hacer en el futuro para cambiar esto y de lo que hemos aprendido? Aunque hemos apuntado algo, ¿no?, pero ¿qué proponemos de cara al futuro? Vamos a empezar en este caso con Ana Rubio. Bueno, voy a hablar desde el punto de vista profesional. Yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer autocrítica y pienso que los trabajadores sociales a lo largo de la historia de la profesión hemos abierto muchos caminos andados en compañía de las personas afectadas para que se reconozcan ciertas necesidades sociales y eso se pueda traducir en derechos sociales. Y hemos estado ahí en la lucha, en la base, pero nos ha ocurrido, no sé si por una humildad, una falsa humildad o no falsa, sino porque, no sé, no lo hemos terminado de creer del todo, que cuando esos derechos se han reconocido y cuando la intervención en ese tipo de ámbitos es socialmente plausible, el liderazgo respecto a ese tipo de cuestiones ya no nos pertenece, se nos arrebata por otras profesiones, por otras... Y creo que nosotros debemos pues eso, hacer autocrítica y caminar hacia el empoderamiento y el liderazgo, por ser también referentes para los nuevos profesionales, las personas que están, los alumnos que están estudiando, es decir, profesionales en puestos de responsabilidad, en puestos de poder. ¿Cuántas veces estamos viendo pues centros de servicios sociales comunitarios que están en manos de directores que no son trabajadores sociales, ¿no? Que no digo que no, que la intervención social nos pertenece a todos, pero que nosotros llevamos una tradición y una mochila histórica importante a la espalda y que eso se debe traducir en esto, se debe visibilizar. Entonces ahí tenemos que aprender mucho. No sé si habría que incluir una asignatura en el grado que sea marketing en trabajo social o autodeterminación, empoderamiento de la profesión, no sé muy bien, pero esto sería una de las cuestiones que yo plantearía. Y bueno, por no extenderme, quizás este sería mi apunte, espero el de las compañeras. Muy bien, Margarita López. Pues mira, yo creo que deberíamos demostrarnos a la sociedad con una campaña de visibilización, con un tipo marketing social que está tan de moda ahora, ¿no? Y que muestra el trabajo social como un profesional para la garantía de los derechos de ciudadanía. Yo llevo dándole vuelta mucho a ese tema, ¿no? Y sobre todo vendernos, o sea, marketing social, que no muestre solamente las tareas burocráticas de gestión de prestaciones, sino que nos podamos mostrar como lo que somos, ¿no? Como mediadores,
como personas que intervienen en individuos, familias y comunidades, con capacidad de mover grupos, con capacidad de liderazgo, como apuntaba la compañera. Entonces, yo creo que una campaña de marketing social que nos muestre como garantes para derechos de ciudadanía, creo que ese es mi apunte, como dice Ana. Perfecto, tenemos que ser breves porque vamos acabando. Elizabeth. Bueno, yo pienso que nuestro papel tiene que ser el de siempre, ¿vale? Del ser profesional referente desde la relación de ayuda y para la intervención social. Para ello nos hemos formado, nos hemos dotado de herramientas profesionales y nos ponemos el traje de la asertividad y la empatía, ¿vale? Que eso no funciona. Y normalmente nuestra intervención y diagnóstico profesional es fundamental, ¿no? Para que las personas usuarias hagan cambios, pues que nos dicen que las personas tienen que querer, tienen que poder y tienen que saber hacer esos cambios, ¿vale? Entonces, nosotros evidenciamos que hay que hacer un cambio de modelo porque el que hay no funciona, pero entonces nos tenemos que plantear nosotras mismas, ¿no? ¿Realmente queremos hacerlo? ¿Podemos hacerlo? ¿Sabemos hacerlo? Pues esa es la respuesta que tiene que dar la profesión. Y eso quiere decir que tenemos que implicarnos todos y todas en ese trabajo. Y por ahí está nuestro reto. Muy breve, Tamara, si es posible, para ir cerrando. Sí, yo creo que somos la profesión más potente para transformar todo. Creo que mis compañeros lo están demostrando hoy contando cada una de sus experiencias y estrategias, ¿no? Creo que tenemos que recuperar esto, tanto de saber que esto es así como de llevarlo a la práctica al día a día. Y para eso yo repetiría lo que en otras preguntas, recuperar esa cuestión crítica de reivindicar de manera práctica los derechos de las personas con las que trabajamos. Y para eso creo que sería muy interesante tener una unión mayor o mejor entre todas las compañeras trabajadoras sociales y el sector. Creo que un buen ejemplo en lo que sucede en el sector sanitario, o al menos creo que eso pasó con la anterior crisis económica en este caso, que ya la vivimos, ¿no? Como la marea blanca tuvo un impacto, yo creo que mayor que la oposición que hizo el trabajo social ante los recortes que vivimos, recortes sociales, recortes económicos y en derechos, y que desde ahí ya hubiera sido interesante hacer un aprendizaje que hoy día podemos continuar haciendo para impactar. Y algo muy interesante, que creo que también puede que esto lo estén haciendo en el sector sanitario, es una alianza con las personas con las que trabajamos, porque no creo que se trate solamente de que nosotras reivindiquemos los derechos y esa justicia social que comentaban en el chat, sino trabajar con la persona para que pueda saber cómo ejercer y cómo reivindicar esos derechos, ¿no? Creo que eso es clave, hacer trabajo con las personas usuarias y informarles de cómo reclamar, de cómo quejarse, de cómo reivindicar, de cómo asociarse y crear esa alianza entre trabajadoras sociales y además con las personas usuarias puede ser clave para tener ese altavoz que las compañeras comentan. Muy bien, pues muchas gracias a todas, interesantísimas aportaciones. Estamos aprendiendo un montón y yo creo que esto que se va a grabar sería interesante luego transcribirlo y hacerlo llegar porque el debate es muy rico. Nos dicen desde el chat varias cuestiones en colación a lo que habéis indicado. La primera de ellas es que, bueno, hay que reivindicar el cuarto pilar con la ley de servicios sociales, el famoso también, esa es otra batalla histórica, ¿no? Desde el famoso plan concertado de 3 décadas y que nunca llega a la luz. Pero es verdad que eso puede ser un avance, ¿no? También nos dicen, supongo que personas que están participando en la campaña, que somos invisibles porque no nos hacemos visibles, es decir, lo que no se visibiliza no se ve, ¿no? Que precisamente en esa línea ha lanzado una campaña el Colegio Profesional de Málaga. Y también indican algunas personas que al ser la voluntariedad no se visibiliza, que muchas veces hacemos acciones que son como, se entienden como voluntarias o no profesionales y eso no siempre se hace visible, sobre todo lo que hace el voluntariado. Más campañas nos dicen de difusión, yo creo que es necesario. Nuestros alumnos lo han hecho en estos días, que si nos están escuchando, por cierto, enhorabuena por el impacto, y hacen falta más campañas para conocer la profesión, no los servicios de también a los profesionales,
porque miramos mucho hacia la sociedad, pero muy poco sobre nosotros como colectivo. También potenciar como profesionales, una agenda pública, nos marcan, eso sería interesante, en los medios de comunicación social, mucho más efectiva, y también que se señale la profesión. Igual que los médicos también hablan de enfermedad, pero también se reivindican su parte médica, bueno, y cuando digo los médicos, los psicólogos y demás. Yo añadiría también, porque han dicho algunas compañeras y compañeros que muchas veces esta profesión, pues tenemos otras figuras, ¿no?, que la ocupan, pero también yo creo que hagamos autocrítica, ¿eh? Muchas veces el colectivo de trabajo social hemos permitido que ocupe nuestro puesto frente a gente que no tiene que hacer, e incluso hemos negociado, o a veces por un artículo científico, por un proyecto o por un puesto, con otras profesiones. Y le damos la autoridad nosotros mismos, nos la quitamos. Que vamos a estar contra. Quiero decir que todo eso también, aparte de quejarnos a la administración, yo creo que también tenemos que hacer todos, donde me incluyo, autocrítica. Y ya como pregunta nos comentan que los trabajos sociales deben de ser esenciales en estado de alarma, pero que también hay que reivindicar que son esenciales en los distintos ámbitos de intervención, no solamente en el sistema público de servicios sociales, es decir, que son esenciales en educación, en sanidad. Bueno, aquí hay gente de distintos ámbitos que nos lo puede corroborar, y da mayor autoridad a los medios, ¿no? También nos piden autocrítica. Es verdad que no hacemos mucha autocrítica porque muchas veces también somos responsables de cosas que ocurren en el sentido que las negociamos o vendemos la marca trabajo social nosotros mismos a un bajo precio, que eso también ocurre con frecuencia. Nos dicen también que, bueno, nos vuelven a enseñar la ley nacional, porque me lo vuelven a repetir, y bueno, en este sentido parece que hay unas últimas propuestas que las voy a comentar. Bueno, nos dicen algunos alumnos, bueno, que nos dan las gracias y enhorabuena, y también nos dicen que el reconocimiento a vosotros, el rostro humano de la pandemia. Bueno, no podemos hacer aplauso colectivo, pero también la merecéis todas las trabajadoras y trabajadores sociales que habéis estado hoy aquí en De Cañón, que habéis sido parte de que todas las personas enfermas tengan un apoyo social fundamental para tener una enfermedad, que los colectivos de mayores, de refugiados, inmigrantes, mujeres, víctimas de violencia de género, grande olvidada en esta pandemia, un largo etcétera, gracias a ese trabajo han podido tener una vida un poco mejor que no hubiera sido así. Con lo cual, aplauso colectivo, os damos aunque sea virtual. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat final, bueno, os dan la enhorabuena, os felicitan muchísimo, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta final, bueno, os da mucho aplauso, como podéis ver, que son virtuales. Una pena que no sean, bueno, yo lo doy desde aquí, pero es una pena que no puedan ser sonoros, pero muy merecidos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, aunque la hemos ido incorporando en todo el proceso, daros las gracias por casi una tarde muy rica. Yo espero que esto que ha quedado grabado en el colegio podamos transcribirlo y transformarlo en una futura campaña de cara a los medios, como lo han indicado, y un plan futuro de cara a futuras crisis, con todo lo que se ha recogido aquí, que ha sido muy rico. Da las gracias tanto a vosotras como al colegio profesional por esta colaboración, por supuesto nuestra facultad, por el enorme apoyo que nos ha dado, profesorado, alumnado y todos los profesionales, que sois todos unos seres, héroes por esta experiencia que nos estáis escuchando. Pues nada más, muchísimas gracias, buenas tardes y nos vemos en futuros foros. Nada, muchas gracias también a las 4. Y Luis Miguel, muchas gracias por parte del Colegio Profesional y a la universidad, ¿no? Yo creo que, bueno, que tenemos que seguir colaborando muchísimo. Y bueno, yo creo que hay un montón de cositas que han salido, ¿no? Pero por no repetirme, me voy a quedar con una última parte que creo que la ha dicho Eli, me parece. Que bueno, que era el tema tanto de la autocrítica que decía Tamara, como la parte de qué modelo queremos plantearnos, cómo nos queremos plantear la profesión, y que para hacerlo nos tenemos que implicar. O sea, tenemos que participar y que implicarnos pues todas y todos en cómo lo queremos hacer. Bueno, nos quedamos con esa reflexión y sí, se va a grabar y bueno, espero que podamos acceder al vídeo para que lo podamos ver después. Pues muchísimas gracias y espero que hayamos todo disfrutado. Un placer haberlo compartido con vosotros. Muchas gracias, igualmente. Saludos.